La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hoy me hice mecenas porque sí, y también porque me dio la gana. Me hice mecenas para poder pensar, y también porque ya bastaba. Si en silencio me paro a pensar, ellos son quienes me hicieron mecenas, robando cada día información, como quien roba pan de una mesa. Nos ocultaron, nos mintieron, nos callaron, nos inventaron un mundo, su mundo. Nos dijeron que no, y muchas creíamos que sí. Nos inventaron un mundo, siempre absurdo. Aquí no se regala, aquí se comparte, aquí se amanece con alegría. Aquí no se miente, aquí se disiente. Aquí soy adicto a la cafeína. Hazte mecenas y protégete. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. El desasosiego causado por la crisis económica financiera más profunda de las últimas décadas, el auge de populismos y nacionalismos, la reaparición de la tentación proteccionista, hacen preciso, como dijo un ilustre miembro de esta Cámara de otra época, hacer un alto en la encrucijada antes de proseguir nuestra ruta. Pero también es verdad que la Unión Europea, igual que el mundo globalizado, que se alimenta del miedo, tiene enemigos, que hemos escuchado también en esta tribuna. Tenemos que reformar nuestro proyecto común, que es Europa. Y no reconociendo los errores, señor Rajoy, lo único que hacemos es darle a los populistas que hemos escuchado en esta tribuna. En momentos de dificultad como los actuales, la solución es más Europa, pero de verdad. ¿Y por qué esa Europa más fuerte y más integrada? Solo es posible si se incorpora a sus normas, a sus decisiones, a sus políticas y a sus anhelos condiciones homologables para todos sus ciudadanos en sus derechos, en su protección, en su tratamiento fiscal, en sus prestaciones sociales y en su protagonismo individual y colectivo. ¿No le parece a usted que a día de hoy, en 2017, quizá deberían ser ustedes un poco menos triunfalistas y hacer alguna autocrítica respecto a lo que significó su postura y la del Partido Socialista y la de los sindicatos en este país con respecto a los acuerdos de Maastricht? Que algunas cosas en Europa se hicieron mal. El gran problema es la ruptura de relaciones entre Holanda y Turquía. Todo el tema de refugiados está pendiente de un hilo, porque está pendiente de un acuerdo en que Turquía se compromete a readmitir, a llevarse a todo el que haya entrado en situación ilegal. Y eso ha determinado que el tráfico en el Egeo, los naufragios y los ahogamientos que hemos visto hayan bajado. Si a Turquía decide que ya no quiere aplicar este convenio y lo puede decidir, porque eso se hizo a cambio de liberalización de visados, el Parlamento Europeo ha dicho que no piensa liberalizar visados si ellos no cambian su ley antiterrorista, y los turcos han dicho que no piensan cambiar su ley antiterrorista, porque tienen un problema muy serio, nos encontramos al día siguiente con el problema que tuvimos. Todas las islas griegas inundadas de refugiados, con un país pobre, con una reestructuración de deuda pendiente y con fronteras cerradas. Y entonces volvemos otra vez a un fenómeno que eso sí puede alimentar las elecciones francesas a Le Pen, o puede la alternativa por Alemania. Es decir, esto es un tsunami de primera división, y yo insisto, los refugiados, la crisis de refugiados es lo que ha provocado el auge de los populismos. No han sido razones económicas en Holanda ni en Austria, en otros países sí, pero aquí son culturales.
let's dismantle our beating hearts. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar, de reflexionar sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en un mundo tan sorprendente que nos anuncia grandes desastres por la mañana, nos resuelve algunas dudas por las tardes y después nos motiva algunas esperanzas también. Bueno, se habla hoy de los resultados en Holanda. Sabéis que ayer se celebraron estas elecciones parlamentarias. Sabéis que los resultados, a falta de que se cierre totalmente el escrutinio, pero parece que hay un titular evidente que Holanda ha derrotado al populismo, dicen en El País, a la xenofobia. En realidad ha derrotado a la ultraderecha de toda la vida, la ultraderecha de siempre. Y también ha provocado algunos titulares muy interesantes. Una caída brutal, histórica de la socialdemocracia. Bueno, son muchos los titulares que nos dejan estas elecciones. Vamos a hablar con Luis Garicano, el responsable del área de Economía de Ciudadanos, que ha vivido en Holanda muchos años. Sus hijos siguen viviendo allí, va con muchísima frecuencia a Holanda. Vamos a hablar también con Steven Adolf, es corresponsal internacional de varios diarios holandeses, ha sido presidente del Círculo de Corresponsales Internacionales en España. Es holandés. Y también vamos a hablar con Juan López de Uralde. Sabéis que uno de los grandes ascensos electorales se ha producido en torno a los ecologistas, así que tenemos un menú muy interesante para analizar qué es lo que ha ocurrido en ese país y sobre todo qué paralelismos tiene para con España. Sabéis que muchos ven en esta caída de los socialistas que antes apoyaban, de los socialdemócratas que antes apoyaban a la derecha, ven una relación directa con lo que podría ocurrir aquí en España, así que hay gran preocupación en el Partido Socialista, pero sobre todo se observa un panorama bien curioso. Bueno, un saludo muy especial a quienes se han incorporado como mecenas esta noche. Jorge, Miren, Alberto, que le ha regalado una suscripción a Nerea Lecema. Alberto ya era suscriptor y le ha regalado una suscripción y me escribe y me dice, oye, a Nerea le va a encantar que además le envíes un saludo muy especial. No tengo, a ver, no sé dónde están las flechas de Sherwood por aquí, porque está todavía la gente saliendo de entre las profundidades del bosque, pero ahora te daremos el conveniente flechazo, Nerea. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño, de verdad. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Berlín. Bueno, ahora hablaremos del resultado, vamos a tener la oportunidad de hablar largo y tendido de este resultado. María Navarro, buenos días. Muy buenos días a todos. Pero bueno, detecto ciertas caras de optimismo por aquí, por la sede de la Resistencia. Bueno, de hecho, ya algunos lo vaticinaban con las encuestas que había, si se cumplían los resultados que pronosticaban las encuestas, que no había tal alarmismo por la ultraderecha, que evidentemente es alarmista que haya conseguido unos 20 escaños, pero que es una buena noticia también que los verdes hayan recuperado también esos escaños y que la ultraderecha no haya crecido en esas dimensiones que pensábamos. Bien, yo creo que Europa está empezando a reflexionar acerca de ciertas cosas, de respuestas que realmente no la protegen contra esas amenazas, sino que igual lo que podrían hacer es multiplicarlas, y ese es un buen camino. Así que hemos elegido un hashtag para que podáis comentar el programa, La Cafetera, Holanda no es ultra, almohadilla, La Cafetera, Holanda no es ultra. Os pedimos que lo utilicéis para participar en el programa, en esta gran asamblea de debate, de ideas que se genera en torno a la emisión todas las mañanas aquí, así que os pedimos que lo utilicéis en Twitter. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, y no estás sola. Escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo, nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró, eso está fuera de la cuestión. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Bueno, y lo comentábamos, una de las grandes irrupciones, no ha sido una sorpresa porque se esperaba que los resultados fueran positivos para los ecologistas holandeses, pero se convierten en un elemento decisivo. Juan López de Uralde, ECO, España, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, ¿qué te parece el resultado? ¿Cómo lo valoráis vosotros?
Bueno, nosotros, desde el punto de vista, desde luego, del Partido Verde holandés, de la izquierda verde holandesa, pues los resultados han sido espectaculares, ¿no? Hemos pasado de 4 a 16 escaños, es decir, se ha multiplicado por 4 la representación parlamentaria. No creo recordar que hubiera habido una representación tan alta, ¿no? Bueno, esto viene a ratificar un poco lo que ya ocurrió con las elecciones presidenciales austríacas, en el sentido de que, bueno, la izquierda verde emerge como una fuerza realmente alternativa pues a la derecha intransigente y xenófoba, y en ese sentido, pues la verdad es que, como digo, satisfacción, ¿no? También hemos visto el resultado es muy llamativo en torno a la socialdemocracia. Hay un desplome absoluto, que además partidos que estaban apoyando antes a los conservadores, hay algo de paralelismos en la situación española, ¿tú los ves? Bueno, en general en Europa, ¿no? Yo creo que la socialdemocracia está sufriendo una grave crisis que es consecuencia del alineamiento de la socialdemocracia europea con las posiciones conservadoras en todo lo que ha sido la construcción europea y ahora recientemente pues las políticas de austeridad, ¿no? Entonces esto lógicamente tiene un coste porque evidentemente el discurso socialdemócrata va por otro lado, pero en los últimos años ya desde hace bastante tiempo estamos viendo este alineamiento y esto pues ha tenido consecuencias, por ejemplo en Grecia pues con la práctica desaparición del PASOK, y en España van por el mismo camino, ¿no? Es decir, el Partido Socialista no ha sido capaz de mostrar una diferenciación clara con las políticas del Partido Popular, sobre todo en materia económica, que es lo más relevante, y todo lo que deriva de la política económica, ¿no? La política de transporte, la política energética, la política industrial, la política agraria, siempre alineada, ¿no? Y eso hace que, que cada vez menos sean vistos como una posible alternativa diferente a lo que es los conservadores europeos. En todo caso, el freno de la ultraderecha es significativo, es una buena noticia para una Europa social integradora, con esa mirada, pero ha enviado un mensaje. En las encuestas estaban muy altos, envía un mensaje a Europa. ¿Cuál crees que es ese mensaje? Bueno, hay varias lecturas que hacer, ¿no? La primera, efectivamente, el hecho de que los resultados pues hayan sido menores de lo esperado es una buena noticia para una Europa que entra en una fase de elecciones o en un año de elecciones con muchas incógnitas. Pero indudablemente la preocupación sobre la fuerza que tienen estos partidos, fundamentalmente yo los calificaría de xenófobos, ¿no? Y de anti-extranjeros y que abogan pues por una Europa cerrada, una Europa más basada en el odio al extranjero, en el odio al ajeno, que en la integración y la acogida, como es que siempre ha sido tradicionalmente uno de los valores europeos, ¿no? Entonces esa preocupación está ahí, esa preocupación sigue ahí, porque no cabe duda de que siguen siendo una fuerza importante con mucho voto, y eso sigue requiriendo de muchísimo trabajo para evitar que esto continúe, ¿no? Pero fíjate, estoy leyendo algunos mensajes de los que están publicando los oyentes en Twitter, en Internet, en las redes sociales, y dice Olga Perdi, sí, pero es verdad, es paradójico que estemos celebrando un resultado porque la extrema derecha ha quedado frenada, pero han vuelto a ganar los liberales conservadores, ¿no? Y esto también esto no es precisamente una excelente noticia, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, que además en lo que se refiere a lo que ya casi nos conformamos con cualquier cosa, ¿no? De la política. No, por eso para nosotros la buena noticia es que la subida de la izquierda verde en Holanda pues ha sido muy importante, ¿no? Y si lo comparamos o si hacemos un análisis siguiendo lo que ocurrió en las elecciones presidenciales austríacas, pues vemos que por ahí se está constituyendo la alternativa, ¿no? La alternativa a todo este bloque de derecha económica y de extrema derecha social, pues pasa por la construcción de una nueva izquierda, y esa nueva izquierda, pues desgraciadamente, por el espacio que los socialdemócratas están dejando, porque como digo, no se perciben como una alternativa real, ¿no?
Entonces, bueno, para nosotros la buena noticia es que esa izquierda verde pasa por el ecologismo político, o esa alternativa pasa por el ecologismo político, y eso, pues sin lugar a dudas, es una buena noticia para Holanda y para Europa. Pero lo que está claro es que es necesaria la construcción de una alternativa al actual modelo, que en definitiva es un bipartidismo, digamos, imperfecto, ¿no?, lo que hay. Bueno, no era el objeto de esta llamada, Juancho, porque el objeto era analizar la situación en Holanda, pero bueno, teniéndote al teléfono, y como además hemos vivido esta noticia que se ha producido en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, sobre el impuesto al sol. Parece que Ciudadanos se ha unido al Partido Popular para mantener este impuesto al sol, y ya que te tengo por aquí, déjame que te pida una valoración sobre este asunto. Bueno, lo primero es decir que efectivamente hubo un acuerdo de todos los partidos, incluidos Ciudadanos, de todos los partidos de la oposición, para derogar el impuesto al sol. Entonces, realmente pronto empieza Ciudadanos a incumplir sus acuerdos, sus promesas, y a unirse a las posiciones del Partido Popular, que hace solamente unas semanas pues rechazaba con rotundidad. La verdad es que, bueno, pues cuesta creer lo rápido que se han alineado con el Partido Popular en una cuestión en la que aparentemente pues estaban tan firmes, ¿no? Decepción, y bueno, vamos a ver si conseguimos sacarlo adelante, pero realmente ha sido un golpe duro, porque había una mayoría total, con la excepción del Partido Popular, para derogar el impuesto al sol. ¿Y se puede sacar adelante por algún otro mecanismo? ¿A qué te refieres? Pues eso es lo que ahora tenemos que valorar, ¿no? Es difícil cuando realmente lo que se hace es imponer un veto, pues es difícil que se pueda buscar una alternativa. Tendremos que ver cómo se puede hacer, pero de momento la verdad es que pues una gran decepción la posición de Ciudadanos y lo rápido que han cambiado y que se han alineado con el Partido Popular. Bueno, Juan López Duralde, no era en todo caso el objeto, y en fin, queríamos analizar los resultados en Holanda, así que te agradezco muchísimo que hayas atendido esta precipitada llamada, Juancho. Muchísimas gracias, muy buenos días, mucha suerte. Gracias a ti, Fernando, un abrazo. Un saludo, adiós. Escuché a un cocinero De pronto se volvió a meter en el micrófono Eduardo Galeano con el cocinero y la salsa con la que vamos a ser cocinados, pero sí que hay algo de esto también, de la forma en la que, bueno, parece que todos los resultados, pues es verdad, como decía Olga Perdi, ¿no? Estamos aquí con grandes celebraciones, pero detrás hay un mensaje también que se ha enviado. Europa está muy posicionada en torno al liberalismo, por lo menos en Holanda se ha visualizado eso, que en todo caso es verdad que es el partido que gobierna ahora mismo, tampoco es que se esté experimentando un gran cambio, sino que digamos que retrata o ilustra el tipo de construcción europea que estamos haciendo. Escuchas La Cafetera. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Una de las cosas más significativas ha sido la altísima participación que ha habido. Esto probablemente envía un mensaje también. Había seguramente mucho temor a que la ultraderecha pudiera crecer, pero los datos de participación son altos, ¿no? Sí, de hecho, si vamos a los últimos de la CNN, con el 94% de votos escrutados, dice que la participación ha sido del 81% y dicen en este medio que es la más alta en 3 décadas, con lo cual es una buena noticia porque la gente se ha movilizado. Bueno, hay un desapego en muchos países donde están bajando esos niveles de participación, sin conocer bien exactamente ese aumento de la participación, de qué está compuesto, ¿no? Pero parecería que es una reacción precisamente para hacer ese freno a la extrema derecha, y en ese sentido pues también explicaría igual parte de la crisis de la izquierda, ¿no?, de la socialdemocracia, porque solo o es la que más se deprime con la realidad electoralmente y antes abandona las papeletas, ¿no?, como ocurre muchas veces aquí,
Quiero decir que hay 1,5 millones de votos en España que se activan o se desactivan dependiendo de la situación, pero yo creo que esa desafección que había en Europa por las elecciones, ¿no?, que parecía una cosa que iba creciendo, pues esto también parece otro punto de inflexión, ¿no?, que de pronto la ciudadanía ha considerado que unas elecciones es una herramienta en este momento muy útil, ¿no?, para no ir a, por lo menos para no ir a ciertos lugares. Steven. Sí. ¿Qué tal? Bueno. Estás escuchando La Cafetera. Steven Adolf, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado en Holanda? Dice la BBC que se ha producido un efecto boomerang por el rechazo que parece existir a los populismos, a la ultraderecha, por el efecto Trump. ¿Cómo interpretas tú el resultado? Bueno, el resultado es sobre todo había la estimación de la posibilidad que el partido de Wilders iba a ser el más grande y al final no ha conseguido. Entonces, este cambio es más o menos basado en las expectaciones que al final no se ha consumado. La razón por qué, yo creo que el partido liberal del primer ministro Rutte al último momento ha hecho una estrategia para recoger muchos de los votantes de Wilders y así ha evitado que este partido ha crecido hasta, más que iba a ser según las estimaciones. Sí, porque hemos visto también algún artículo pasado en la BBC que hablaba de eso, de el efecto que estaba teniendo el discurso de Wilders en otros partidos que los estaba salpicando de alguna manera y hacía, como dices tú, que recogieran esos mismos mensajes. Pero hay un mensaje claro, porque el resultado para Wilders no ha sido bueno, o no ha sido por lo menos como parecían las expectativas, pero ¿puede ser el comienzo de una reflexión en Europa para evitar este viaje a la extrema derecha? Yo creo que por lo menos el efecto es que en toda Europa tiene la sensación que a lo mejor todo el populismo también tiene su techo electoral, que no es como una ola que se puede evitar y que se crece sin ningún freno y al final este no es así. En ese sentido creo que sí, en plano europeo este sentimiento ya existe, que no es necesariamente algo como un fenómeno natural que no puedes evitar. Es posible de frenarlo y por lo menos en Holanda ya se ve que ha pasado. Steven, nosotros teníamos una imagen de Holanda como un país muy moderno, muy pragmático en los planteamientos, y nos ha sorprendido que en las encuestas se recogiese este ascenso de Wilders en un país además en el que tiene una situación económica bastante acomodada, bastante positiva. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Se puede sentir en la población holandesa que el discurso agresivo de alguna manera esté recogiendo miedos identitarios o sobre la inmigración? Yo creo que lo que ha pasado es que Wilders fue capaz de recoger un sentimiento de rencor que sí existe en la sociedad. No es un fenómeno solamente en Holanda, pero existe en muchos otros países en Europa. Y bueno, él lo ha hecho a través de un discurso muy anti-islam, anti-inmigrante. Pero yo creo que detrás hay un miedo, sí, a la inmigración, eso es parte de la población, lo tiene de verdad, pero es más bien una incomodidad también con la élite, digamos los partidos políticos de siempre, y una desconfianza general en grandes partes del electorado con este partido. Entonces él ha recogido este incomodidad y rencor que existe y fue capaz de movilizarlo, pero al final no suficientemente para crecer hasta el más grande. Es muy relevante también el resultado para los socialdemócratas. Hay un cierto desencanto también con la política tradicional, ¿no?
Sí, yo creo que una de las razones por la caída dramática del Partido Socialdemócrata, que siempre en Holanda, en la historia política, Holanda tenía un papel bastante central, es un partido siempre de los grandes y ya se ha caído en una forma, histórica. Específicamente, los electores han castigado más o menos el hecho que este partido fue parte del gobierno anterior. Mucha gente tenía la sensación que los socialdemócratas no tenía una respuesta adecuada en todos los temas económicos, la crisis, etcétera, y al final, castigaron de esta forma, pero más bien en general también es un forma de castigar un partido clásico que siempre formaba parte de los gobiernos y la política tradicional de este país. Hay quien ha creído ver algún paralelismo en España y decían, porque allí los socialistas pactaron para en fin, apoyaron a la derecha. ¿Y hay paralelismos? ¿Observas alguno, conociendo tú las dos realidades también como las conoces? Sí, yo creo que en general se puede decir que este fenómeno existe también en España. Podemos ver la situación bastante difícil donde se encuentra ahora el PSOE. Y eso es en un sentido es comparable con los problemas, es más bien de fondo, creo, y eso existe también en otros países en Europa con los socialdemócratas que no son capaces de reformular una política nueva que tiene que ver con la situación política moderna. Esta incapacidad más o menos ya empieza de descontarse en votos. Pues Steven Adolf, corresponsal del diario belga de Standard y del holandés de Volkskrant, y en fin, vive en España, conoce muy bien la realidad, ha sido presidente del Círculo de Corresponsales, en fin, un amigo de este programa. Te agradecemos de verdad de corazón, Steven, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. De nada, un placer. Hasta luego. Estás escuchando La Cafetera. Es verdad que casi nos conformamos con cualquier cosa porque había mensajes ahí diciendo, bueno, esto es lo que faltaba, ¿no? Ver a la izquierda celebrando que ganen los liberales. Y es posible, ¿no? Pero es que, vamos a ver, no nos llevemos a engaño. Había una enorme preocupación por lo que pudiera significar el ascenso de Wilders y sobre todo el efecto contagio que podía tener. Se habían hecho análisis muy profundos sobre cómo afectaría eso a las elecciones en Francia y en otros países, ¿no? En Italia puede que terminen convocadas, puede que terminemos viendo también. Así que el efecto que pudiera tener y el efecto espejo que pudiera suponer, pues había una enorme preocupación. Por cierto, ayer coincidí con García Margallo, el exministro de Asuntos Exteriores, más allá del filtro con el que analiza la realidad, porque pertenece al Partido Popular, por la forma en la que tiene de entender la sociedad, la inmigración, la integración, etcétera, etcétera, pertenece, digamos, al parte democristiana dentro del Partido Popular y tiene esa pátina, esa óptica, pero hizo un análisis interesante sobre los riesgos a los que nos enfrentamos tan importantes si Turquía rompe el acuerdo que tiene para con la inmigración, porque uno de los efectos que han provocado, por lo menos que han recogido las encuestas, de enorme preocupación para los holandeses, está relacionado con la integración de la inmigración, de los refugiados. Y Margallo alertaba con estas palabras ayer en Telecinco. Si a Turquía decide que ya no quiere aplicar este convenio y lo puede decidir, porque eso se hizo a cambio de liberalización de visados, el Parlamento Europeo ha dicho que no piensa liberalizar visados si ellos no cambian su ley antiterrorista, y los turcos han dicho que no piensan cambiar su ley antiterrorista porque tienen un problema muy serio, nos encontramos al día siguiente con el problema que tuvimos. Todas las islas griegas inundadas de refugiados, con un país pobre, con una reestructuración de deuda pendiente y con fronteras cerradas. Y entonces volvemos otra vez a un fenómeno que eso sí puede alimentar las elecciones francesas a Le Pen, o puede la alternativa por Alemania. Es decir, esto es un tsunami de primera división y yo insisto,
los refugiados, la crisis de los refugiados es lo que ha provocado el auge de los populismos. No han sido razones económicas en Holanda ni en Austria, en otros países sí, pero aquí son culturales. Bueno, no me gustaría desplazar el foco, pero es verdad que ahí parece un gran interés por llamar populismo al fascismo de toda la vida. Esto es interesante, pero más allá de eso, más allá del debate, por no convertirlo en un debate de política menor, porque es verdad que nos enfrentamos a grandes problemas europeos, dicho lo cual, algunos pensamos que el acuerdo con Turquía es absolutamente inmoral. Es una auténtica vergüenza que deleguemos la violación de los derechos humanos a terceros países, ¿no? Por no querer asumir nuestra propia responsabilidad en la integración y en la forma de acogida y en la responsabilidad que tenemos para con el resto de los ciudadanos. Pero es una lectura muy interesante porque lo que sí que es verdad, de lo que se puede deducir de las palabras de García Margallo, es que una parte de la población holandesa sí lo estaba viviendo esa realidad, la estaba percibiendo de esa manera, lo cual nos debería conducir a alguna reflexión. Tiene que ver, porque Holanda es un país muy paradójico, que se encuentra en una situación económica envidiable, no tiene problemas de seguridad reales, no los tiene. De hecho, es uno de los países más seguros de Europa. Y, sin embargo, hay una percepción de la seguridad que ha hecho que la gente se refugie en estos partidos protesta, ¿no? O, por lo menos electoralmente, en las encuestas, porque lo cierto es que, por fortuna, al final, la extrema derecha pues no ha conseguido los resultados que esperaban. Emilio. Bueno, yo creo que un intento de esta extrema derecha, por un lado, es asustar, ¿no? Jugar. Primero sembrar el miedo y luego presentarse como el protector, ¿no? de esa ciudadanía, y es algo que incluso los medios de comunicación en Europa lo están haciendo. Esto parece un poco, con todos los respetos y las precauciones, el cuento de Pedro y el pastor, ¿no? Que va llamando que viene el lobo. Quizás eso produce un beneficio a una derecha más moderada, ¿no? Que realmente lo que hace es señalar dónde está el susto y presentarse ella como la garante de una cierta estabilidad. Pero lo que yo sí creo que ha pasado en estos últimos años y tiene que ver con esa crisis de la socialdemocracia, es que hasta entonces la lógica del mundo, hasta hace unos lustros, era que en casos de crisis la socialdemocracia precisamente era la reclamada por la ciudadanía para protegerse, ¿no? Para proteger sus servicios sociales. Y ahora ha habido un cambio totalmente radical. Lo que parecía que pasaba en Grecia hace 2 años cuando Tsipras gana las elecciones, ¿no? Y que de pronto esa crisis iba a generar un resurgir de la izquierda en Europa, pues ahora vemos que se ha quedado ahí, ¿no? Tenemos un hombre como Sarkozy que fue capaz de decir que había que quitarle los colmillos al capitalismo al inicio de la crisis, pero la respuesta es que la gente está eligiendo a los mismos que han causado la crisis, ¿no? Quienes habían propuesto esas reglas de juego para que hubiéramos llegado hasta allí, ¿no? Lo cual es bastante paradójico y es lo que tiene que hacerse preguntar muchas cosas a la socialdemocracia. Sí, pero por eso decía que es muy llamativo que Holanda, que es un país que tiene unas cifras económicas absolutamente envidiables en términos de crecimiento, de paro, y sin embargo ya no vale el discurso ese de no, es que las sociedades están reaccionando ante la crisis, se están parapetando en movimientos no controlados, nuevos, que irrumpen, antisistema. No ha sido este el caso. Eso también nos debe hacer reflexionar, ¿no? No sé qué lectura tiene, yo no me atrevo a hacerla. Tiene algo identitario también, tiene algo de temor sobre lo desconocido, lo nuevo, lo que supone la inmigración para ellos. Han tenido un par de atentados en las proximidades importantes, es decir, que eso también influye en la opinión pública, seguro, ¿no? Pero nos debe hacer reflexionar, por lo menos a analizarlo, Mary. Pero también en todo esto también influye, o sea, lo alarmante es que con el 81% de participación los laboristas hayan tenido solamente 9 escaños. Esto al final es una alerta para sus homólogos en Europa. Al final han pasado de 38 escaños a solamente 9, con un 81% de participación. Eso es un grave problema que tendrían que hacerse mirar. Y de hecho, recordando un poco también cuando entrevistamos a Irache García, esta eurodiputada socialista española, que ella decía algo, hemos hecho mal y tendremos que reflexionar sobre por qué la ultraderecha está subiendo en Europa. No digo con todo esto que tengan la responsabilidad del Partido Socialista en Europa, pero sí es verdad que tendrían que pensar en qué han cambiado en su discurso para que hayan perdido tantos escaños, y yo creo que no va a ser solamente el caso de Holanda. Y algo de desmemoria también, ¿no, Emilio? Da la impresión. Bueno, el muro cayó en principio contra los partidos o sobre los partidos comunistas, pero parece ser que la onda expansiva también llegó a los partidos socialdemócratas, ¿no? Que eran los que tenían un discurso dominante.
Creo que hay una parte en la que estos movimientos socialdemócratas no han acompañado al cambio identitario de la ciudadanía europea, ¿no? Es claro, por ejemplo, el caso en España del Partido Socialista, que todavía conserva esa O de obrero, ¿no? Cuando tú haces una encuesta por la calle y en España no se considera obrero casi nadie, ¿no? Realmente ya no somos trabajadores, o la cosa que más nos identifica no es a veces nuestro puesto de trabajo, ¿no? Cuando antes era algo mucho más determinante, ahora son cosas que tienen que ver igual con el ocio, con unas identidades mucho más complejas, y en parte la socialdemocracia no ha sabido quizá adaptarse a ese cambio, ¿no? Porque, bueno, pues no ha hecho seguramente la reflexión que después de todo el cambio que ha habido en el mundo a partir del año 1989 tenía que hacer, ¿no? Y para mí también es resaltable el hecho de que esa extrema derecha puede desproteger, ¿no? Que yo creo que también, cuando hablas de los atentados, ¿no? Ese discurso tan agresivo contra el islamismo, ¿no? Es una cosa que puede generar un conflicto, como pues nosotros igual hemos vivido aquí en los atentados del 11M, pero eso es exponerse a un riesgo que igual no existe ahora, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Luis Garicano también. Os decía, Luis Garicano tiene profundas raíces en Holanda, ha vivido muchos años allí, sus hijos siguen viviendo todavía allí, conoce perfectamente la sociedad holandesa y sobre todo nos interesa mucho su óptica, primero porque es profesor en la London School of Economics, no tiene una mirada tan sesgada como se tiene cuando la política mira en pequeñito desde España. Es una persona que está permanentemente viajando, le vamos a pillar ahora precisamente en trayecto. Y es una persona con una mirada muy amplia, pero sobre todo representa también, los liberales han ganado con muchísima importancia, con muchísima fuerza han mejorado sus resultados, las expectativas desde luego sobre las encuestas, así que es muy relevante. Pero hay un número de teléfono en este programa, porque este programa pertenece también en buena medida a los oyentes, 627-002-002, y precisamente nos envía un mensaje Enrique Quesada. De las elecciones holandesas podemos destacar la variedad, la multiculturalidad y el multicolor ha quedado reflejado en el Parlamento, y ahora hay que tener la habilidad de no ocultar ninguno de esos colores. Esa es la Europa que tenemos y esa es la Europa que no se debe ocultar. La multiculturalidad, la Europa que no se debe ocultar, y es verdad, en esto es relevante ahora también hacer una lectura precisa de los resultados que estamos observando, ¿no? 627-002-002. Buenos días, cafetero, buenos días, Resistencia. La socialdemocracia murió con Blair, lo que pasa que ahora el cadáver está empezando a oler. O sea, es cierto que no ha sacado tantos escaños como decían las encuestas, pero no deja de ser el segundo partido del país. Creo que igual deberíamos controlar un poco nuestra alegría, ¿no? Es igual que lo que pasó en Austria, que todos dábamos palmas con las orejas porque había ganado el Partido Verde, pero el otro había sacado un 49% de los votos. No sé, a mí me sigue asustando un poco. Sí, es verdad lo que dice Juan Rodríguez Vita, ¿no? Que estamos obviando el hecho de que sigue teniendo una importancia formidable en la política holandesa este partido de Geert Wilders de la extrema derecha, con planteamientos muy xenófobos sobre la forma de convivir con la inmigración, con los refugiados. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. El presidente Kennedy, en el mes de junio del año 63, tuvo la inmensa valentía de declarar ante la Universidad Internacional de Washington. Dicen que la paz no es posible. Me dicen que el desarme no puedo hacerlo. A partir de ahora voy a hacer un desarme progresivo. Esto era en el mes de junio. Ya saben ustedes lo que le pasó en el mes de noviembre. Cómo le pasó a su hermano, Roberto. Cómo le pasó a Martin Luther King. Cómo le pasó a Gandhi. Cómo le pasó a Isaac Rabin.
Luis. Sí. ¿Qué tal? Soy Fernando Sí. Berrín. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estás escuchando La Cafetera. Luis Garicano, responsable del área de Economía de Ciudadanos. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, mucha gente desconoce que tú has vivido en Holanda hasta hace poco. Tus hijos, de hecho, viven allí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que te indica este resultado electoral? Hombre, es buena noticia para Europa y es buena noticia para los partidos liberales, hermanos de Ciudadanos, ¿no? Los dos grupos liberales lo han hecho muy bien. El partido el partido más liberal de derecha ha ganado el partido del primer ministro y el partido liberal progresista ha quedado muy bien y ha subido muchos escaños. Y luego para Europa es muy buen resultado porque Wilders no avanza contrariamente a lo que se pensaba, ¿no? Está básicamente estancado en los resultados que lleva teniendo unos 8 años, que son unos resultados altos para un partido extremista, pero tampoco son los resultados que nunca le vayan a permitir ni tener la gobernabilidad ni gobernar. O sea que en ese sentido es buena noticia. Había mucha preocupación porque la sociedad holandesa, que es una sociedad de la que por lo menos tenemos una imagen muy sofisticada, moderna, y que se estuviera inclinando hacia la ultraderecha. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque en las encuestas desde luego se ha recogido, eso significa algo también. Sí, yo creo que hay una mayor dificultad, digamos, de estas sociedades tan avanzadas hay un mayor rechazo con la integración de algunos tipos de inmigrantes, ¿no? Holanda es una sociedad con un capital social muy alto. Todo el mundo espera mucho unos de otros. Los padres todos tienen que estar los sábados por la mañana de voluntarios en los clubes de fútbol y ayudando a sus hijos y sirviendo cervezas a los otros padres en el club de voluntarios, etcétera. Hay un entramado social muy fuerte, más de 1 millón de personas son socios de estos clubes, ¿no? Y realmente hay como esa sensación, esta percepción de que los inmigrantes no hacen su parte, ¿no? Quizás una sociedad menos exigente, con menos capital social como la española, es quizás más fácil de integrar, porque bueno, no hay tanta esperanza de que la gente haga muchas cosas en ese sentido, ¿no? Y quizás no sé cómo lo holandesa, pues ha habido más crisis. Por ejemplo, si recordamos el primer partido extremista holandés que fue el Pim Fortuyn, era un líder gay, y era precisamente porque no había esa aceptación de los gays, porque él dijo, o sea, su punto de partida inicial es que él había luchado mucho por conseguir andar con su pareja de la mano por Ámsterdam y no iba a dejar de hacerlo ahora porque vinieran los inmigrantes de otros países que le miraban mal y que no se lo permitían, ¿no? O sea que es precisamente en parte la misma apertura, el mismo progresismo del país el que hace que haya habido muchas más dificultades de integración de personas de otras sociedades que en quizás otros países, a lo mejor como pues Estados Unidos, como pues España, o pues Inglaterra, donde bueno, cada uno hace un poquito más su vida, ¿no? Y que la gente se esté refugiando, o por lo menos haya buscado un espejismo de refugio, aunque luego no se haya constatado así en los resultados, pero un cierto refugio en los partidos protesta, también nos dice algo de los partidos tradicionales y de la responsabilidad que tienen. Algo nos está indicando, además sobre la ciudadanía, también sobre la política, ¿no? Bueno, está claro que los ciudadanos sienten que los partidos tradicionales no están dando respuestas a sus verdaderas necesidades, ¿no? Los ciudadanos se sienten inseguros, en parte todo el cambio tecnológico es muy rápido y a muchas personas una sensación un poquito de incertidumbre sobre su futuro. Y eso hace también que tengan una demanda de seguridad y de tranquilidad que los partidos tradicionales no les están sabiendo dar. Quieren que les protejan, digamos, ¿no? Y la socialdemocracia, porque la derrota de la socialdemocracia ha sido muy significativa, y esto también nos señala algo. La derrota de la socialdemocracia ha sido histórica. Nunca ningún partido ha caído tanto en toda la historia de Holanda como ha caído ahora el Partido Socialdemócrata, el Partido Laborista. Bueno, los partidos laboristas, los partidos socialdemócratas, fíjese que en Francia está desapareciendo. Bueno, no hay un candidato, no va a haber un candidato socialista seguro en la segunda vuelta y casi no lo hay en la primera. En Inglaterra está desmembrado, no hay oposición. Realmente los partidos socialdemócratas son los que más están sufriendo con este periodo de la postcrisis, ¿no? Quizás porque son los que más encuentran esta distancia entre lo que han prometido y lo que son capaces de dar, ¿no?
se han desdibujado. Estábamos hablando antes con Steven Adolf, que ha sido presidente del Círculo de Corresponsales Extranjeros, es corresponsal de diarios holandeses, y nos decía que él sí percibe ciertos paralelismos entre culturas, entre países, España y Holanda, y nos decía, cuidado con la socialdemocracia, porque aquí se ha castigado que pactase con los conservadores. ¿Puede ocurrirle algo parecido a España, tú crees? No, yo más bien les veo más en el peligro, pero bueno, eso ellos tienen que saber, ¿no? Les veo en el peligro de la corvinización, ¿no? Quizás por el camino que podrían ir. Ahí se han hecho irrelevantes en Inglaterra de otra manera, ¿no? Que es haciéndose muy radicales y muy poco relevantes a los problemas de los ciudadanos. Pueden tener los dos problemas. Yo creo que lo que le hace falta a la sociedad es que se den respuestas reales y respuestas pensadas, y ahora mismo los partidos socialdemócratas no están siendo capaces de hacer eso. Oye, Luis, tú eres responsable del área de Economía de Ciudadanos. Ahora que te tengo aquí al teléfono, también me gustaría pedirte, ¿cómo percibes esta etapa parlamentaria, estas primeras semanas de relación, gobierno, partido, el Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista? ¿Qué te parece a ti? Hombre, me parece que funciona en bastantes cosas, en otras cosas no funciona. Yo diría que la distinción clave que había es en los temas de corrupción, ¿no? Es decir, hasta que no tocas corrupción, pues más o menos te entiendes y das paso adelante y atrás, negocias y sacas cosas adelante. Los partidos diferentes, comisiones diferentes, pero se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema de los organismos reguladores, que hemos acordado el ministro Guindos y yo, y que creo que va a ser un tema importante para acabar con el capitalismo de amiguetes, que para nosotros es importante. Pero cuando entras en temas de corrupción, desde aforamientos hasta Murcia, etcétera, etcétera, pues pinchas en hueso, ¿no? Realmente ahí es donde es mucho más difícil que el Partido Popular cambie, ¿no? Es donde ves que realmente el Partido Popular pues, es un partido con unas tradiciones de proteger a los suyos y de clientelismo que son muy difíciles de romper. Pero nada que ponga en amenaza las relaciones. Esto nos ha sorprendido, porque es verdad que hay una cierta dureza en los discursos, en el cruce de discursos, pero nada hace parecer que peligre las relaciones ahora mismo para con el gobierno, los apoyos. Bueno, nosotros vamos a seguir exigiendo el cumplimiento del pacto, ¿no? Y mientras pensemos que se cumple, que se van cumpliendo los hitos y que pues o bien con ellos o bien contra ellos, como en la Comisión de Investigación de la Financiación del Partido Popular, se van haciendo las cosas que nos hemos planteado, pues seguiremos pues dispuestos a hablar y a colaborar. Pues Luis Garicano, te agradezco muchísimo, Luis, que hayas atendido esta llamada. Como siempre, muy buenos días y muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Estás escuchando La Cafetera. Así que, como podéis imaginar, hoy portada en todos los periódicos, aunque las ediciones cerraron cuando todavía no se conocía con claridad los resultados, las primeras ediciones de los periódicos, por lo menos, cuando todavía se estaba realizando el escrutinio, pero vemos el titular del periódico El País: Holanda derrota en las urnas al populismo y la xenofobia. Los liberales del primer ministro Mark Rutte se imponen con claridad al ultra anti-europeo Geert Wilders, dice el periódico El País en su portada. Asunto que lleva también el periódico El Mundo. Holanda se moviliza para frenar el ascenso del populista Wilders. Los sondeos y los primeros votos escrutados dan claro vencedor al líder del centroderecha, Mark Rutte, con una participación histórica. Podrá seguir encabezando un gobierno de coalición, dice el periódico El Mundo en su portada. El gran derrotado, Geert Wilders, que fue el gran favorito durante la campaña electoral y ha sido el gran perdedor ayer en las urnas, el líder ultraderechista que votó en una escuela de La Haya rodeado de periodistas de guardaespaldas, afirmó anoche: Rutte todavía no se ha librado de mí. Pero qué paradoja, oye, se da una imagen. De hecho, la fotografía de portada es el Geert Wilders tras depositar su voto en las urnas, pero es que se da la circunstancia de que en una política muy de visualizar el medio ambiente, la defensa, tal, bueno, hay gente que acudía a votar a una isla fabricada con material reciclado y se votaba, la urna era un cubo de basura. Si veis la fotografía de Wilders, de hecho, deposita su voto en un cubo de basura.
simbólicamente a mí me parece bastante mala decisión, con todos los respetos. Yo estoy convencido de que tiene un objeto que alguien ha pensado en esto, pues el reciclado, el tal, no sé qué. Pero si reducimos la democracia, eso no lo sé si a lo mejor es simplificar demasiado el valor de lo estético, de lo icónico, pero yo me he quedado un poco sorprendido. No sé, ¿tú has visto la imagen? He visto la imagen y de hecho... ¿Y no te llamó la atención o no? Era como una duda de dónde estaban, ¿no? Si estaba en un colegio electoral... Yo de hecho pensé que era una forma que él estaba haciendo algún tipo de sarcasmo electoral, hasta que no. Miré, y es que no, que se votaba en esa urna. Bueno, representativamente, ¿no? Pudiera parecer, pues igual por eso han crecido los verdes, ¿no? Porque es una forma de reciclar la democracia. Pero hay que explicarlo. Cuando los chistes hay que explicarlos, no suelen ser muy buenos, ¿no? Es verdad, pero la imagen así icónicamente... Bueno, yo me voy un momento a la entrevista con Garicano, ¿no? Porque creo que ha dicho una cosa que es precisamente la piedra de toque, el punto donde está la discusión de todo esto, ¿no? Ha dicho una cosa que es una frase, bueno, muy evidente. Hay que dar respuesta a los problemas de la gente, ¿no? Bueno, vale. Y ahora vamos a enumerar cuáles son esos problemas, que esa es la gran pregunta, ¿no? Porque parece que nosotros nos hemos convertido al final en consumidores, ¿no? Y que lo que hacemos es discutir entre un partido que nos baja los impuestos y nos aumenta un poco la capacidad de consumo y otro que no lo hace, ¿no? Entonces, parece que las opciones que tenemos al ir con una papeleta a unas elecciones se fundamentan en eso, ¿no? Y eso también tiene que ver con un cierto empobrecimiento cultural, ¿no? Que eso también se está dando en Europa, ¿no? Esta sociedad del espectáculo, la Europa que realmente ha dado al mundo un montón de profundidad y de hondura cultural, y que ahora pues eso se está evaporando casi de las mentes de sus ciudadanos, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, a mí me podría parecer hasta una frase populista, ¿no? Venimos a resolver los problemas de la gente. Bueno, pues ¿quién es la gente, no? ¿La gente son los que tienen una SICAP o son los que realmente tienen problemas, ¿no? Mientras tanto vemos cómo en España no para de crecer el número de, por ejemplo, de gente que contrata seguros privados, ¿no? Y eso es un abandono. Nos volvemos no usuarios de la sanidad pública, sino consumidores de sanidad, ¿no? Y ahí estamos abandonando la protección que nosotros como ciudadanos deberíamos hacer del propio sistema, y nos estamos creando un problema, ¿no? Un problema que luego habrá que resolver, pero también es para mirárselo, voy a decir así, el hecho de que parece que las sociedades europeas tienen un síndrome de Estocolmo, ¿no? Cómo hemos entrado en la lógica del liberalismo, que como está diciendo mucha gente ahora en Twitter, ¿no? Que este resultado nos tenga que alegrar, ¿no? Es porque realmente hemos entrado totalmente en su marco discursivo, ¿no? Y no somos capaces de dejar de mirar al elefante y mirar hacia otros lugares donde podríamos estar señalando horizontes hacia donde la sociedad debería ir. Entonces, bueno, pues... Sí, mira, esta misma utilización de los términos que vemos en las portadas hoy, en las portadas de todos los periódicos, el periódico La Razón, igual, Holanda contiene el populismo. Había alguien que estaba reprochando, ¿cómo aceptamos estos términos? Estamos aceptando el marco... Bueno, son los titulares de los periódicos, no se trata de aceptar nada, pero yo creo que también, es verdad, hay una cierta aceptación y tiene mucha razón la crítica, ¿no? Porque hay una cierta aceptación de cuál es el marco, cómo se introducen las palabras, cómo poco a poco se va segmentando a la población también a través de esto, ¿no? Lo que pasa es que hay batallas que yo creo que se deben librar y batallas que se deben aceptar. Y porque, digo, si entramos... Primero, hay que ver cuál es la capacidad que tienen los partidos que se sienten acusados. Ayer sucedió con Podemos en el Parlamento. Albert Rivera le acusó de estar en la tribuna partidos populistas lanzando discursos. Hemos escuchado antes el fragmento de audio, ahora lo volvemos a escuchar y escuchamos también la respuesta de Iglesias, ¿no? Pero no hay capacidad mediática, se ve hoy en todas las portadas, no hay capacidad mediática para resistirse a ese término. Fíjate, yo creo que sería mucho más inteligente apropiarse del término y autocalificarse así, porque desactivas completamente el término, que tratar de luchar contra algo que lo han instalado, pero con una eficacia, no lo sé, lo digo improvisando y no lo tengo reflexionado de verdad, pero lo que es verdad es que lo han instalado con una eficacia enorme. Y en esa palabra populismo, además, lo han utilizado como un gran contenedor en el que cabe prácticamente de todo, desde Donald Trump hasta la izquierda, ¿no? Y todo aquello que no sea el espacio que pretenden defender central y que en realidad ubica al liberalismo moderno, ¿no? Todo lo que más allá del liberalismo es a lo que califican de populismo.
ese cambio de identidad que puede estar en la raíz de estos comportamientos electorales, pues hemos tenido un ejemplo muy claro aquí en España, que igual lo deberíamos tratar, y es cómo el Tribunal Supremo, a través de una sentencia, va a permitir que las empresas que tienen trabajadores en huelga subcontraten esas funciones que cumplen esos trabajadores en huelga para reventar la huelga como una herramienta de negociación, ¿no?, de los trabajadores hacia los empresarios, ¿no? Pues es una noticia que significa muchísimas cosas, pero la intrascendencia con la que ha ocurrido, ¿no?, significa ese desapego por la defensa de los derechos en el mundo del trabajo y cómo las sociedades se movilizan por la defensa en otros lugares, ¿no? Porque al final, yo no sé, dentro de la xenofobia, porque no lo soy, pero si el móvil, que es por el pensamiento profundo de un xenófobo, está en alguien que me va a quitar el trabajo y me va a matar como consumidor, ¿no?, detrás. Entonces, en esa competición está por ahí, pero quizás una identidad que tenga que ver, o la reconstrucción de una cierta identidad que tenga que ver con el mundo del trabajo, pues sería una forma de frenar algunos de estos comportamientos, ¿no? Pero vemos cómo lo del Tribunal Supremo ha pasado, debería ser algo que los sindicatos tendrían que estar sentados acampados enfrente del Tribunal Supremo, y son decisiones que van minando esos derechos y nos van de alguna manera desarraigando, ¿no?, de la visión de una democracia que protege socialmente a la gente. Sí, este inicio de cercenar el derecho de la huelga, es verdad, ha pasado sin pena. Tenemos que comentarlo en el programa, a ver si tenemos oportunidad de hacerlo con una cierta calma, porque es verdad, ha pasado con sin pena ni gloria, ¿no?, prácticamente. Pero, dicho lo cual, es verdad, probablemente está pendiente una gran revolución en este nuevo mundo del trabajo, que también ha introducido nuevas formas de trabajo, nuevas situaciones laborales, nuevas relaciones entre empleadores y empleados, porque la irrupción tecnológica es absolutamente brutal. También la globalización hace que mano de obra tenga que competir en unos lugares muy desarrollados con otros donde no se respetan los derechos humanos y hay unos desequilibrios bestiales, y competir con esos precios es técnicamente imposible. Así que los retos son enormes y es verdad, se esperaría de la socialdemocracia y de la izquierda también una nueva propuesta de relación, de formas de trabajo, etcétera, etcétera, y eso no está ocurriendo, no está pasando. Pero yo mucho me temo, Emilio, y desde luego no se puede esperar del liberalismo, de los conservadores, pero mucho me temo que las grandes transformaciones sociales solo se han producido después de grandes dramas. Y eso nos debería inquietar mucho, porque solamente con el miedo en las retinas, con las retinas después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que observamos, de las consecuencias de las desigualdades, de lo que observamos con lo que ocurrió en Europa, producido por esas desigualdades, es cuando se crea la política social de protección social, ¿no? Y eso nos debería poner algún tipo de alerta sobre la mesa, delante, ¿no? Bueno, así ha sido históricamente, pero en el momento en el que estamos hay, yo creo, un grupo social que tiene especial responsabilidad en esto, ¿no? Es una clase media formada, de la que igual formamos parte nosotros que estamos aquí, que realmente no vemos como una amenaza la llegada de la inmigración, porque es posible que en una antesala de una entrevista de trabajo no nos lo vamos a cruzar jamás, ¿no? Y debemos entender, yo digo, hay que pensar mucho en los mecanismos de una parte de la sociedad que sí se enfrenta o que sí compite con esos sectores sociales, y cómo hay que, de alguna manera, educar, ¿no?, para que eso no se convierta en un conflicto o en este ascenso, ¿no?, en esa gestión del miedo, porque al final buena parte de lo que se hace ahora políticamente es gestionar el miedo. Y sigo viendo tweets relativos a lo del fascismo y el populismo, ¿no? Yo cada vez que veo la palabra o leo la palabra populismo, no me echo la mano en la cartera, pero cierro los ojos y veo una foto de Mariano Rajoy frente a una oficina del INEM con una cola del paro fuera, diciendo en la portada del Mundo: cuando gobierne acabaré con el paro. O Cañete subido en un tractor, Pablo Casado arando con unos bueyes, Esperanza Aguirre participando en las fiestas vestida de chulapa o inaugurando hospitales tumbada en las camillas. Quiero decir que el populismo, la forma en la que ha sido utilizado sistemáticamente, o ese audio que escuchamos siempre que introducimos aquí la agenda cafetera, en el que escuchamos a María Dolores de Cospedal diciendo: este papel es un contrato, nosotros cumplimos las promesas, este papel es un contrato de trabajo, esta urna, este voto en las urnas es un contrato de trabajo, ¿no? Hombre, populismo, no pueden presumir mucho, pero lo cierto es que están todas las portadas de los periódicos. Ayer fue el gran debate, vamos a estirar el programa, porque
Despedimos ahora ya las emisoras que están conectadas vía FM, aunque algunas ya me consta que han estirado el programa hasta 1h30, ya lo han dejado definitivamente marcado como 1h30, pero bueno, como tenemos el compromiso de despedirlos en antena, pues a las que puedan quedar manteniéndolo en 1 hora, despedimos a esos oyentes, pero quiero que continuemos, primero porque tenemos que escuchar la agenda de la cafetera, que es absolutamente trascendental en la cafetera, porque es la otra visión, y la otra visión, las noticias aquellas sobre las que queréis que pongamos atención, ¿no? Y que estáis enviando a lo largo del programa utilizando este hashtag La Cafetera, Holanda no es ultra. Noticias sobre las que queréis que nos detengamos y que está recogiendo María. La Cafetera, Holanda no es ultra. La luna nous éclaire. Así que del ruido que generalmente nos acercan algunos medios de comunicación, la política española pequeñita cuando se pelea, de todo este ruido que observamos en las tertulias, de todo esto, el análisis que hace en la agenda setting, cómo nos intentan enmarcar la actualidad para que irnos reconduciendo, del ruido pasamos al sosiego, de la agenda setting a la agenda de la cafetera. From this day forward, it's going to be only el ruido. America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Eso es lo que ilustra este audio del ruido. Pasamos al sosiego, a la calma, a esas noticias sobre las que queréis que nos detengamos, a la voz de los oyentes, María. Sí, empezamos con la voz de Galgo Callejero, que nos quiere recordar, hoy más que nunca, la huelga de hambre de refugiados en Hungría. Y es que unos 94 inmigrantes de los 102 inmigrantes y solicitantes de asilo que se encuentran en el centro de detención están participando, como decimos, en la huelga de hambre. Comenzaron este lunes en un centro de detención, como decimos, en Hungría y siguen en huelga de hambre, según ha comunicado la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Hungría. Rodrigo Martínez nos habla de lo que él considera, irónicamente, los empresarios ejemplares, y nos envía una información que también ha sido informada en Europa Press, pero que también ha recogido Infolibre, y es que trabajadores de Inditex denuncian que viven una situación límite mientras la empresa se jacta de resultados espectaculares. Protestarán ante los centros logísticos de Meco y León por el bloqueo de la negociación, un día después, dice Europa Press, de que conozcamos los espectaculares resultados de la compañía en 2016, cuando ganó 3.157 millones de euros, un 10% más, mientras que los trabajadores han llegado a una situación límite, explica Comisiones Obreras. JF Joya nos traslada a las escuchas de la CIA, cómo ha espiado la CIA, ¿no? Dice, la CIA te espía, lo dice Wikileaks, y Snowden dice, ignóralo, olvídalo, pero la CIA lo seguirá haciendo. Y nos envía una información de Gizmodo que dice que Snowden ha explicado cómo la CIA hackea los televisores Samsung a través de Amazon. Dice, uno de los puntos más polémicos acerca de los supuestos informes de la CIA lanzados por Wikileaks hace una semana eran, como decimos, referencia a las escuchas a través de televisores Samsung. Ahora Snowden ha explicado de qué forma la CIA estaba entrando en nuestra casa. Los documentos hablaban de hackear los micrófonos de los televisores Samsung conectados por voz, y Snowden ha explicado que el hackeo no era culpa de ninguna vulnerabilidad, sino precisamente que era algo que formaba parte de la CIA. Indignadas,
nos lleva una información de Público.es que dice que más de 200 vírgenes y cristos ostentan cargos honorarios municipales y militares según el recuento efectuado por Europa Laica. Esta información dice que concretamente 185 tallas de vírgenes y de cristos tienen respectivamente la distinción de alcaldesa o alcalde perpetuo u honorario, situación que se da en varias capitales de provincia como Albacete, Almería, Cádiz, Guadalajara, Huelva, Sevilla, Valencia y Valladolid. Pero esto es muy interesante porque la confusión entre lo público, lo religioso, lo teocrático es enorme en este país. Por cierto, hay una auténtica escalada, una carrera ahora mismo por la audiencia. Ayer ya tuvimos oportunidad de hablar algo en el programa sobre este asunto, pero por la audiencia de la misa de la 2. Yo ya me he pronunciado sobre esto, no voy a... Pero hoy en la portada de La Razón, dice La Razón, la 2 retransmitirá la misa de su parroquia el domingo. José Millán Calvo, el cura que puede romper el ser. O sea, Madre ya mía. Se está produciendo un anuncio. Porque hay una carrera y una escalada, entonces lo que se pretende es demostrar, no, la misa de la 2 tiene buenas audiencias. La misa de la 2 hay que decir que no tenía malas audiencias, un 4% de audiencias, son casi 400.000 espectadores. Hay programas de televisión de naturaleza que no hacen eso. O sea, ese dato está engordado, tiene una media de 214.000, exactamente. Bien, 214.000. Ahora, eso es casi un 4% de audiencia, que se ha multiplicado a raíz de todo este debate. Lo menos relevante es si se ve, si no se ve, cómo se ve, porque no puede ser este el debate. La cuestión es que la televisión pública lo que debe garantizar, sin ningún género de duda, es que a través de la ventana que supone la televisión no se pueden lanzar mensajes ni discriminatorios, ni xenófobos, ni ridiculizantes. Y eso, en ocasiones, ha sucedido retransmitido por la 2. Porque hemos escuchado, por ejemplo, al obispo de Alcalá, ¿no? Uh-huh. Al obispo de Alcalá lanzando mensajes absolutamente escandalosos que, desde luego, en cualquier televisión provocarían un auténtico escándalo, siendo una televisión pública mucho más, y lo han lanzado a través de la misa. Y ya no es eso. Entonces, eso debería estar por lo menos garantizado en todo su esplendor. Pero me hace gracia ver esta carrera por la audiencia, y ahora hemos descubierto un personaje que se llama José Millán Calvo, un cura que puede romper el ser. Sí, hay que llamarle, dice Emilio. Pero no sé quién es este José Millán Calvo. No sé, supongo que tendrá... En fin, dice que el domingo la 2 retransmite... Pues yo voy a verlo. Esto es como subvencionar. Yo no tengo medidor de audiencia, así que no voy a contar. Como subvencionar el autobús homófobo, ¿no? Realmente... Y forma parte de esta sociedad líquida, ¿no? Donde los valores son blandos, son como el blandiblue, ¿no? Que se deforman con tanta facilidad, ¿no? Yo recuerdo en el año 2006 Francia cumplía 100 años como un estado laico, y a mí me pilló en París precisamente, y el discurso de Jacques Chirac, que es un creyente de derechas, celebrando esos 100 años, era impresionante. O sea, porque es una conquista cultural que ha hecho ese país, ¿no? Entonces aquí todavía, pues no solo por los miles de millones de euros, que creo que son 11.000 millones que recibe la Iglesia por distintas vías al año, ¿no? Sino que tiene todos estos beneficios. Y cuando a veces, desde su discurso, vulnera derechos fundamentales, ¿no? Que eso es lo que en ningún caso se debería financiar ni fomentar a través de una televisión pública. No, desde luego, en torno al discurso, sí. Dicho lo cual, yo soy, ya lo dije ayer, soy muy partidario de... Creo que en una escaleta de 24 horas cabe hasta una misa. Siempre que los mensajes que se lancen a través de ahí, o sea, del servicio público que supone, y como comprenderéis no soy precisamente de ese club, pero sí que es verdad que creo que hay espacio suficiente para que se retransmita la misa, desde luego otras confesiones religiosas, porque además parte del servicio público recogido constitucionalmente consiste en que siempre que haya una minoría expresada en datos, tienen derecho a ocupar espacio público en la televisión. Sí, viene recogido el servicio público que supone la televisión. Sí, pero también hay que tener en cuenta lo que tú has dicho, ¿no? O sea, varias confesiones religiosas. Es que este problema también se puede trasladar a la educación. Es que el problema es cómo se ha introducido la Iglesia en al final lo que es política, porque la educación es política y la televisión pública también, porque todo eso va con dinero público. Y ha habido una serie de privilegios, por ejemplo, en la escuela pública lo que han hecho es que los profesores de religión no necesitan hacer unas oposiciones. Entonces, incluso gente que se considera religiosa apuesta por apartar a la Iglesia de la política y de este tipo de ámbitos, porque cada vez tienen menos sentido, sobre todo si encima con dinero público dicen esas barbaridades, que no creo que tengan nada que ver con la religión, la verdad. Yo soy personalmente un ateo científico, podría decir así, y ¿dónde ponemos el límite
para una creencia, ¿no? Para decir que una creencia puede estar en un espacio público. Llega una corriente creacionista que viene a decirnos que venimos de Adán y Eva y que niega todo el darwinismo y le damos un espacio social. Y luego, estatutariamente, Televisión Española se supone que abre espacios a colectivos que lo demandan. Yo lo he hecho en alguna ocasión y ni siquiera me han respondido. No está regularizado precisamente como en Holanda. En Holanda, si tú consigues un número de firmas que avalen un proyecto en la radio pública y llegas, no sé si son 15.000 firmas, tienes un espacio automáticamente. Sí, porque aquí es verdad que la ley nunca se desarrolló. Es verdad que viene recogida la prerrogativa, pero nunca se desarrolló la ley y probablemente sea un espejismo para distraer al personal, para decirle, bueno, que sepas qué tal. Y es verdad lo que estaban diciendo aquí. Bueno, no se puede dar espacio a todo tipo de discursos precisamente porque bien, lo acepto, estoy dispuesto además a reflexionar sobre ese asunto y a cambiar de opinión, ¿no? Pero yo creo que es mala política asustar a la gente siendo, insisto, yo soy ateo convencido. Ahora, siendo ateo convencido y además cientificista, o sea, creo que el espacio debe ser para la ciencia en los medios de comunicación, pero yo estoy convencido de que es imposible cambiar a toda una generación y decirle hoy a las abuelas que les vas a quitar la misa es una movida que te cagas. O sea, esto vamos a hacer. Entonces, aunque solamente sea por una cuestión de convivencia, digo, que las cosas las tenemos que hacer, pero con una cierta... Es una forma de entenderlo. Bueno, me estaré equivocando y acepto mi equivocación, pero... Pues no, porque la Iglesia ya tiene concedidos canales que son de concesión estatal, de comunicación, para autoadministrar sus ritos. Esto era para un programa, ¿eh? ¿No? Sí. Y además te hemos interrumpido. Perdón, Mary, ya está. Pero bueno, es parte del programa también el debate que se Este tema es como el del lobo, que crea mucho debate. Pues empezamos precisamente con seguimos con una noticia de Greenpeace que nos ha enviado Ángel Trianero, y es que Greenpeace ha pedido a las compañías de refrescos que atajen el problema de la contaminación de plástico en el mar. Lo cuenta elmundo.es y explica que Greenpeace ha pedido a 6 grandes compañías, que son Coca-Cola, PepsiCo, Suntory, Danone, Nestlé y Dr. Pepper Snapple, que asuman su responsabilidad extendida como productores y hagan más para atajar el grave problema de la contaminación del plástico en el mar, porque según un sondeo de la Asociación Ecologista entre los fabricantes, todos los años se producen más de 2 millones de toneladas de botellas de plástico, el equivalente al peso de 10.000 ballenas azules. Las grandes compañías utilizan tan solo un 6,6% de plástico reciclado en su fabricación y no ponen el énfasis en la recuperación de los envases. Y terminamos con una noticia que está siendo también de última hora, y es que Fomento no ha logrado un acuerdo sobre la estiba y ha llevado el decreto al Congreso sin respaldo del sector. Mercedes de la Fuente y Guy Bras lo han compartido con nosotros porque hoy se debate y vota el Real Decreto que afecta a este colectivo. Ha sido tal la expectación que 3 diputadas, respectivamente de Esquerra Republicana, En Marea y Compromís, han viajado de urgencia para votar contra el decreto de estibadores del Gobierno. En función del resultado de esa votación, los sindicatos decidirán si mantienen los paros aún convocados en los puertos que comienzan este viernes. Así que seguiremos pendientes del debate y la votación que ha empezado justo esta mañana. Una cosa muy bonita, además de la misa Radio María. Yo una vez estaba escuchando la radio y digo, como cambié y sonaba Radio María. Radio María tiene una audiencia increíble, o sea, tiene unas concesiones increíbles, tiene pósters en todas partes, o debe tener, porque se escucha en todas partes. Yo no sé qué sucede. Pero el caso es que en una de esas me quedo escuchando y de pronto estaban pidiendo para que la Virgen les diera más concesiones. Y me quedé tan fascinado que digo, ostras, esto lo tengo que grabar. Y estuve 24 horas escuchando Radio María. 24 horas hasta que conseguí grabar aquello. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unimos este rosario a la campaña de oraciones en favor de Radio María, pidiendo que se le concedan las frecuencias que está solicitando a las comunidades autónomas. Contemplamos los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo. No me digáis que no tiene algo de étnico, de maravilloso. O sea, de retrato, de singularidad, de esto se lo enseño a algunos amigos extranjeros de otros países. Alucinan en colores. Pero bueno, es parte de la realidad del esquema del bosque español, de las raíces. A mí me da un poco de susto, personalmente. Yo creo que han hecho una estrategia muy buena, ¿eh? O sea, yo creo que está muy bien planteada Radio María. De hecho, siempre se coge esa emisora, es la primera que te coge el coche. Y creo que se lo han montado bastante bien. No, a ver, yo no me quiero burlar porque además de las creencias ajenas, oye, cuando uno no las comparte y no me quiero burlar, pero sería maravilloso hacer un audio con toda la audiencia
pidiendo, rezando por el crecimiento, la ampliación de la audiencia de... Oye, un canal por ondas para la cafetera. Es una pequeña broma, es una pequeña maldad, pero desde el respeto más absoluto. Lo que sí que tengo es una anécdota maravillosa que ocurrió ayer. ¿Cómo es Internet? ¿Cómo es el mundo que vivimos en tiempos de Internet? ¿Qué cosas tan sorprendentes ocurre? Resulta que llevamos unas semanas aquí en el programa tratando de decidir... Tenemos una pared en blanco y entonces tratando de decidir qué imagen vamos a colocar, qué fotografía. Queremos una foto muy grande, de 1 metro por 1 metro. ¿Qué fotografía vamos a colocar en esa pared? Entonces queríamos la imagen de un revolucionario y abrimos el debate aquí. Entonces, pues Emilio pedía Clara Campoamor. Nos gustaba también a Rosa Parks, nos decía María. Estábamos buscando una mujer, pero queríamos una mujer que la gente identificase nada más entrar, que la viese. Bueno, la verdad es que después de pensar, de ver imágenes, fotografías de gente que tuviera una dimensión global y cuya imagen fuera perfectamente reconocible, y sobre todo que el mensaje que transmitiese también enmarcase nuestra óptica, ¿no? Nos obligase a todas las mañanas a reconocer ese espíritu como algo que forme parte del carácter de la cafetera, y al final, bueno, fuimos descartando personajes porque no eran conocidos, no eran visualmente en la primera visión, la primera mirada, y llegamos hasta Nelson Mandela, que nos parecía un personaje enormemente transversal, reconocido en todo el planeta como una persona que luchó por la reconciliación, por la conciliación, por los derechos humanos, por la igualdad, por la lucha contra el racismo. Así que nos gustaba mucho. Total, que elegimos una portada del día de su muerte de Los Angeles Times, una vida dedicada a la libertad. Aparece la fotografía de Nelson Mandela mirando, lo voy a retuitear ahora mismo, la imagen que tuiteé ayer. Entonces vamos a encargarla, de hecho ya he enviado el correo electrónico, 1 metro por 1 metro, una portada gigante, una vida dedicada a la libertad, el icono anti-apartheid que reconcilió a una nación, Nelson Mandela. Y entonces lo enviamos y digo, acabo de encargar una ampliación gigante de esta portada para la pared del estudio, para enmarcar nuestra óptica, ya os contaremos cómo queda, ya os enviaremos una foto. Y contesta Purinaya, que es periodista, y nos dice, ¿sabes que Jürgen Skadeberg, el autor de la foto, vive aquí al lado, en la Safor? Cuando quieras te lo presento. El autor de esa foto fotografió en decenas de ocasiones a Nelson Mandela. ¿Cómo son las redes sociales? O sea, que de pronto te conectan, me pareció tan maravilloso, tan maravilloso. Así que, en fin, qué cosas, ¿no? Qué cosas tiene la realidad. Bueno, no seduce nada, ya veo que no se ha impresionado absolutamente nada. Sí, es poético. Solo poético. Global. A mí de Nelson Mandela, la parte que me gusta es cómo para, digamos, el establishment, ¿no? Cambió su forma de verlo, ¿no? Antes era considerado un terrorista y ahora es considerado un símbolo de la paz. Es alucinante cómo un personaje puede cambiar, ¿no? Decía Norma Echarte, alguien que pudo vivir libremente a pesar de las rejas, dice, lo que demostraría que cualquiera de nosotros podría hacerlo también. Es un icono global, o sea, es verdad que quizá está demasiado, a lo mejor es como demasiado mainstream, ¿no? Porque es el icono aceptado de la reconciliación en todo el planeta, da igual a quién pregunte, solamente hay que ser extremadamente radical, extremadamente escorado para decir que, bueno, para ponerle muchas tachas, ¿no? Pero, en fin, es un icono muy, muy aceptado. Nos gusta por esa transversalidad, precisamente, ¿no? Bueno, aquí tuvimos nuestros Nelson Mandelas, como fue el caso de Marcos Ana, que estuvo 23 años en las cárceles franquistas y que precisamente parte de las campañas con las que surgió Amnistía Internacional, una de ellas fue para sacarlo de las cárceles de Franco, ¿no? Y aquí es un personaje que falleció recientemente y que realmente ha sido o es insignificante, ¿no? para la sociedad española, ¿no? Y eso también tiene que ver con esa gestión del conocimiento que se hace desde el poder. Yo estuve unos años porque Marcos Ana soñaba con conocer a Nelson Mandela, ¿no? Y cuando Nelson Mandela estuvo enfermo, yo me estuve escribiendo con su fundación, pero ya no estaba en condiciones de recibirlo, pero uno de los grandes sueños de Marcos Ana hubiera sido viajar allí para conocerle, ¿no? Y hubieran sido 2 personas que en total habían estado 50 años presos por sus ideas, ¿no? Dos monumentos a la humanidad, incluso en el discurso que ambos tuvieron después, ¿no? Pues el fotógrafo fue Jürgen Skadeberg y vive en la Safor y aquí al lado. No habla bien castellano, porque yo le decía, me encantaría entrevistarle, sería maravilloso, pero no habla castellano y además es muy mayor, escucha muy mal y entonces, bueno, puede ser una experiencia conocerle, pero es difícil eso trasladarlo a la audiencia después. Pero bueno, como se han juntado de pronto estos
estos planetas... Mary, perdón, que te corta otra vez. Si es que como no nos vemos, estamos de espaldas, entonces yo no la veo, ella no me ve a mí y yo voy cortando. No, en realidad se estaba escuchando. Bueno, pues nos vamos a marchar entonces. Muchísimas gracias a todos. Mañana volvemos. Gracias por vuestra compañía. Dice Oficinista Realista, dice, a ver si os van a colar una foto de Morgan Freeman. Y dice Diego Arranz, Mandela estaba genial de presidente en Deep Impact. Bueno, pues así nos vamos. Gracias, Emilio, María. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias a todos. Os deseamos que paséis una buena jornada. Muchísimas gracias por vuestro cariño, muchísimas gracias por vuestra compañía, muchísimas gracias a todos los que apoyáis también este programa, que os habéis convertido en mecenas, hacéis realidad esta experiencia, también esta forma de entender el periodismo, esta mirada, y la hacéis sostenible, así que os lo tenemos que agradecer de corazón, porque somos perfectamente conscientes de que hay gente que hace incluso esfuerzos para conseguir participar de esta manera, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por vuestra confianza. Si estás escuchando La Cafetera, aquí no importa de dónde vengas, no importa qué hayas estado haciendo antes. Este es un programa muy incluyente, así que bienvenido. Eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.